más en el curso de glaucoma organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Hoy contamos con la presencia del doctor Mario de la Torre, quien por motivo de fuerza mayor pues no puede estar en vivo con nosotros. El doctor, pues, para quienes aún no lo conocen, es un médico cirujano ingresado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho posgrado en oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un doctorado en medicina en Alemania. Es secretario general y miembro del Board Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Ecografía Ocular. Pertenece a la Sociedad Colombiana de Oftalmología, a la Asociación Panamericana de Oftalmología, a la Asociación Europea de Ecografía y al Consejo Latinoamericano de Ecografía, entre otras. No, igual agradecemos al doctor Mario de la Torre por tener la gentileza de que, a pesar de lo que haya pasado, nos oriente y nos mande su clase pregrabada para seguir aprendiendo de él. Entonces, doctor Barriga, voy a pasar el video del doctor Mario de la Torre. Listo, Genji, procede. Recording in progress. Muy buenas. Hoy día vamos a hablar entonces de ultrabiomicroscopía en glaucoma, es decir, el UVM en glaucoma. Presento mi declaración de intereses antes de la charla y vamos a hablar desde el principio que la gonioscopía en el estudio de ángulo sigue siendo el gold estándar, pero el UVM, la ultrabiomicroscopía, es una excelente nueva herramienta. Igual que la gonioscopía, es un método de contacto. Entonces, mucha gente cree que el OCT, que no tiene contacto, etc. Vamos a ver ahora que UVM ve un poco más allá de lo que los medios ópticos ven. Nos va a servir para el estudio en vivo del ángulo, la cámara anterior y las estructuras adyacentes. Y es especialmente útil en los glaucomas, donde tienen una etiología con componente estructural, especialmente de la cámara anterior, muy especialmente en los ángulos estrechos o riesgo de cierre angular. En el glaucoma primario de ángulo abierto y los otros de ángulo que también es abierto sin ser el primario, no es muy útil. Simplemente aquí estamos viendo lo adecuado, lo normal. Pero en glaucomas secundarios de ángulo estrecho y en los congénitos es donde está su mayor utilidad. Gracias a Dios ya no necesitamos tener la máscara de Baum, la original de la técnica para hacer la inmersión. Tenemos el Clear Scan, como vamos a ver en la práctica, y tenemos también la copa escleral para el examen de inmersión. Esto lo vamos a ver claramente en la práctica. El examen con copa es muy sencillo. Se pone la copa fácilmente y lo vamos viendo claramente. Y el paciente tiene una amplia zona, ponemos agua de beber, esto también lo vamos a ver en la práctica, y ponemos en directo el transductor. Y el transductor va a darnos una imagen en tiempo real de la cámara anterior, del iris, de los ángulos, del cuerpo ciliar, lo que el OCT no hace. Por detrás, el cristalino hasta su cápsula posterior, las relaciones de la pars plana, etc. O sea, ve mucho más de aquello que habitualmente lo tenemos en un OCT. La resolución que tenemos con las ondas de 50 MHz es extraordinaria y la de 20 MHz tiene mayor profundidad, pero no tiene tanta resolución como la de 50 MHz. Entonces, ¿qué hace el UVM en glaucoma?
identificar el riesgo de glaucoma por cierre angular, ya sea primario o secundario, y nos da una información completa, cualitativa y cuantitativa de la cámara anterior. Entonces, en el equipo vamos a ver dos líneas verdes, eso nos dice que es el foco, y es ahí donde tenemos que ver la estructura que queremos examinar. En este caso, si estamos viendo los ángulos, estamos viendo el cuerpo ciliar, la zónula, etcétera, tenemos que situar esto de esta manera. Miren, si yo paso por esa zona y las tengo en ese foco, sale exactamente. Se pierde un poco la córnea, se pierde, pero si caemos con la córnea ahí la veremos en gran resolución. Entonces se trata de ir manejando de acuerdo a la profundidad el foco. Miren, ahí cayó la córnea en el centro y se ve excelentemente bien. ¿Qué cosa tenemos que ver para el estudio del ángulo? Obviamente el trabéculo. ¿Cómo vemos el trabéculo? Conociendo el espolón escleral. El espolón escleral lo definimos así. Es una línea que separa esa parte blanca que es la esclera, que es esa parte oscura grisácea que es el cuerpo ciliar. Y donde esa línea toca la cámara anterior, ese es el espolón escleral. 500 micras por delante de él va a estar el trabéculo. Por lo tanto, el ángulo gira a partir, o la determinación del ángulo en el VM gira en la exacta determinación del espolón escleral. Y de ahí, tanto la medida del ángulo en grados, tanto la distancia de apertura angular, ¿qué nos va a decir? Es una herramienta que colocamos un punto, como en este caso del espolón escleral, va de frente y automáticamente a las 500 micras o 700 micras, que es donde está el trabéculo, lanza una línea y nos da la separación de este trabéculo del iris, que es en realidad el que produce el cierre. Entonces ya tenemos una medida exacta por Pauli. Podemos ver la córnea, la conjuntiva, la esclera del cuerpo ciliar, la unión córneo-escleral, las fibras zonulares, ciliocapsulares, orbículos ciliares, nos podemos ir hasta pars plana, y el espolón escleral es quizá lo más importante para ver nosotros en ángulo. La cámara anterior son importantísimas para ver las medidas. La cámara anterior es de 3.3, va desde el endotelio hasta la cápsula anterior. El cristalino, de cápsula a cápsula, lo normal según la edad. En jóvenes 3.5, podemos llegar hasta 4, 4.50. Y los ángulos, si les gustan, el ángulo de 40 grados lo podemos medir. Es importante correlacionar todas esas medidas. Y lo más importante es que no solamente vemos estáticos, vemos dinámicos. Podemos hacer el ángulo, es ocluible o no, una prueba de reacción a la luz, cosa que no podemos hacer muy claramente con un gonioscopio, y nosotros podemos determinar, miren, al estímulo, acá no hay luz, ponemos el estímulo luminoso y vemos cómo se comporta ese ángulo con la luz. Y lo contrario también. ¿Cuál es el principal motivo de interconsulta para UVM en mi práctica diaria? El 27% de determinación del cierre angular, la iridotomía que no funciona, 14%, mujer mayor de 40 años hipermétrope, con ángulo estrecho, descarte de cierre angular facomórfico, un 10%, 11%, descarte iris plató, casi lo mismo, y otras que pueden ser opacidades, pupila, etc. El ángulo estrecho y cierre angular es el sitio donde el UVM se destaca. Los ángulos cerrados o estrechos son una de las causas más frecuentes de glaucoma, con dependencia étnica, los aborígenes inuí, nuestros habitantes de la selva, la raza mestiza, y del sureste del Asia. Y el cuadro clínico del cierre angular o ángulos estrechos va desde el glaucoma por cierre angular agudo, que es la anatomía patológica del asunto, hasta el cierre angular crónico asintomático, que el paciente no se da cuenta porque está en oscuridad. Entonces, el cierre de ángulo se define con la posición del iris periférico sobre la malla trabecular. Miren, acá por un típico bloqueo pupilar, y fíjense cómo se ve que esto está cerrado y ahí funciona la iridotomía. Entonces, el UVM nos sirve para ver las tareas adecuadas. ¿Qué mecanismos están presentes? ¿Cuál es el mecanismo predominante? ¿Cuál es la causa secundaria? Y si hay una causa terciaria, y mucho cuidado, nada viene solo. Hay una gran combinación de ellas y hay que saber cuál es el más importante de todos. El cierre angular. ¡Qué miedo! Porque este es un villano. Un villano de los malos. Miren acá, este ojo debe estar ciego. Mucho cuidado con él. Hay que evitarlo. Para el cierre angular hay dos mecanismos. El póstero anterior,
y el anteroposterior, que no es muy referido en los libros. El posterior anterior, la mayor fuerza viene de atrás hacia adelante. ¿Y qué tenemos? Los quistes. Miren este quiste, por ejemplo. El crecimiento de este quiste ha sido rápidamente de un cierre angular. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos, por ejemplo, este es los quistes, este es el papá de todos los quistes. Acá hay un cierre del ángulo más desplazamiento del cristalino hacia el otro lado y cierre por desplazamiento el lado contrario. Cierre angular también se puede dar por perlas de Elsnig, que van levantando, o por un anillo de Sommering, que van levantando el iris y lo cierran, o por un cierre facomórfico, o por una catarata nuclear, o un tumor. Así que no todo es por delante del iris, es por detrás del iris y es donde el VM hace exacta medida. También tenemos tumores que desplazan la catarata y cierran el ángulo contralateral, y esto puede ser no visto si es que nos quedamos con el OCT solo en el iris. El mecanismo anteroposterior es menos conocido, pero se da. Por ejemplo, fíjense este quiste en un niño que está cerrando el ángulo completamente por la fuerza de su contenido. O esta degeneración lipoidea corneal, que ha deformado inclusive el contorno del iris por su acumulación en la córnea. Son fuerzas que vienen de adelante hacia atrás. Este edema de córnea que cierra totalmente el ángulo también es ejemplo de lo mismo. O esto que es un crimen, el implante iridiano cosmético, que por querer cambiarse los ojos, por el color de los ojos, impactan en el ángulo haciendo un glaucoma por cierre angular. Esto, hasta las membranas inflamatorias, también tienen la posibilidad de cerrar el ángulo, como en este caso. Lo más común, aparentemente, es el bloqueo pupilar, pero no es todos los casos. Parece ser que el plató es mucho más frecuente, pero vamos a ver. El bloqueo pupilar implica un cierto grado de convexidad del iris, resistencia en la interfase irido-lenticular, puede ser primario, fáquico, inverso, lo vamos a ver ahora. Esta es la fuerza que se imprime del líquido que está por detrás del iris, y esa curva cierra el ángulo. Ahí funciona la iridotomía. Y acá hay una convergencia de dos cosas: un cristalino grande adelantado en la cámara anterior y un bloqueo pupilar. ¿Qué hacer? Primero la iridotomía, después retirar el cristalino si es que no abrió el ángulo. Entonces, fíjense, aquí ya hay bloqueo pupilar fáquico, pero con cierre angular total y seclusión pupilar. Eso es un caso de una catástrofe. Acá es el bloqueo pupilar fáquico directo, el cristalino se adelantó y se fue hasta adelante. Y aquí, miren, el plató no es un villano. Acá el plató salvó del cierre angular. Este cristalino se ha desplazado tremendamente hacia adelante, pero el ángulo no se ha cerrado porque la inserción del iris es muy anterior en el cuerpo ciliar y nos deja este espacio de filtración. Obviamente no hay forma de verlo con gonoscopía. Hay bloqueo pupilar fáquico y atalamia a pesar de una iridectomía o sin ella. Y eso es porque muchas veces la mala dirección, pero no la mala dirección al vitrio, la mala dirección por detrás del cristalino. Hay el inverso, el glaucoma pigmentario, que la presión en esta cámara es mayor que la cámara por detrás del iris. Esto roza, y se ve perfectamente como roza, con la zónula, y ese pigmento se desplaza hacia el ángulo, y toda esta zona que ha rozado se queda sin sustentación y se curva inversamente. Entonces hay que ver, en este caso, el bloqueo pupilar inverso. El lente está muy por debajo de la línea de los exploradores esclerales y en los iris también. Entonces hay que saberlo diferenciar. Hay bloqueo pupilar por un pseudofaco. Este se fue hacia adelante y bloqueó y cerró el ángulo. Hay bloqueo pupilar no solamente por el mismo pseudofaco, por las ápticas de él que están cerrando el ángulo, en este caso, de una manera mecánica. Hay también el cierre por ICL cuando no han hecho adecuadamente los cálculos. Fíjense cómo se cierra ese ángulo por el excesivo volt del ICL sobre el cristalino. Si no conocían la hialoidis anterior, se las presento. Es el bloqueo pupilar afáquico, que es claramente el iris pegado a la hialoidis anterior. Por iris, por vitrio metido dentro de la cámara anterior, la fuerza hidráulica del vitrio hace que se cierren los ángulos con un cristalino luxado. Es increíble. O también por aceite de silicón nos podemos estar viendo el mismo caso. Hay condiciones asociadas también al bloqueo pupilar que aparentemente es lo más frecuente.
El glaucoma facomórfico es aquella que consiste en una cámara estrecha, con un perfil del iris con contacto con el cristalino anteriorizado y el cierre del ángulo a partir de eso. Un cristalino grande, muy grande, intumescente, casi de 5 a 6 milímetros, y cuidado, con bolsas intracristalinianas que están esperando llegar al quirófano para hacernos una banderita argentina. No lleguemos a esto lo podemos evitar. Operar esta catarata es un trauma. Es mejor adelantarse. Mire, acá es un bloqueo facomórfico, el cristalino se adelantó tanto que cerró el ángulo y acá se ve la queratitis estriada por la presión. Entonces, meterse con un cristalino así, de ese tamaño, es como estar pescando y darse cuenta que abajo tiene una orca que te puede comer en cualquier lado, un cristalino inmenso que te va a hacer la vida imposible. No esperemos tanto para operar los facomórficos. Yo creo que es la indicación más útil del VM. ¿Por qué? Porque medimos el volt de espolón escleral a espolón escleral, la línea que va a la cápsula anterior, y del espolón escleral al endotelio. Si este es más de un tercio que este, es facomórfico. Y aquí la idiotomía no funciona, la idioplastía no funciona. Aquí funciona retirar el cristalino. Acá hay combinaciones, un bloqueo pupilar, miren acá las curvaturas, asociado a un cristalino adelantado o un mecanismo facomórfico. Es un cristalino, entre comillas, grande, puede ser de tamaño normal, pero grande para esa cámara, un hipermétrope, con el bloqueo pupilar que lo vemos claramente. Miren, esos casos se operan y no hay que esperar que sea una catarata. Miren, en este caso se hace la cirugía, aquí el ángulo está cerrado y cuando ustedes, este es una hipermétrope muy alta, retiran el cristalino y ponen el lente que mide 1 milímetro, los ángulos se abren y ya no existe ese riesgo y además le corregiste la refracción al paciente. Y la línea indiferente que no cambia, siempre estable, es la de espolón escleral. Miren el retroceso del pseudofasco en relación al cristalino. Y la cámara anterior que se abrió y el ángulo que se abrió. Otra cosa es la configuración del iris plató o el síndrome de iris plató. El síndrome es una cámara central profunda, el perfil del iris es plano, la raíz es angulada, hay una inserción en el cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar está adelantado y hay colapso del surco, es un plató completo. Y aunque le hagas idiotomía, no va a funcionar, porque acá no hay presión por detrás, el cierre es por otra cosa. Y el cierre lo determina la inserción del iris en el cuerpo ciliar. El síndrome es los mismos ojos con esa configuración que pueden producir cierre angular aún con la iridectomía o idiotomía abierta, y el síndrome es completo cuando el cierre angular es total, y es un episodio muy grave. Hay que examinar el plató siempre a la oscuridad y a la luz, porque la luz puede estar abierto, pero la oscuridad puede cerrarse y es importante para saber qué tenemos que hacer. Esto ya es un síndrome con sinequia, con cierre angular. Atención, todo ángulo estrecho siempre considerar la posibilidad de iris plató. Si se asocia a bloqueo pupilar, justifica eventualmente la idiotomía YAC. Si solo hay iris plató, la idiotomía es ineficaz. Tiene que hacerse idioplastía láser argón y control UV post-tratamiento. El glaucoma maligno es una cosa pues increíble, es una cosa que la hipótesis de Schaffer nos decía que el acuoso se desvía al vítreo detrás de él, a su lado, estancado, lo desplaza, lo adelanta. No hay comunicación entre la cámara anterior y la bursa prerretinal. La especulación de grande es el engrosamiento y menor permeabilidad de la hialoides anterior. Esa era mucho más creíble. ¿Qué? ¿Va a pasar el líquido hasta acá atrás? ¿Esto es acuoso? Mentira, eso no es así. ¿Qué hemos visto? ¿Por qué? Les recuerdo que el sitio más cercano y más fuerte de la unión del vítreo es en la base del vítreo. En una hemorragia, si hubiera comunicación, esto estaría encharcado con sangre. No, se queda un poquito más atrás, hasta la paz plana. Y que los cirujanos del vítreo nos digan cómo sufren para pelar la base del vítreo. ¿Qué hemos visto en el glaucoma maligno? Que fusiones generadas por hipotonía, inducidos por sobrefiltración, luego de trauma u otras cosas, el ángulo se cierra, rota, una mínima rotación del cuerpo ciliar, porque acá hay una subfusión, es la que cierra el ángulo. Por eso, mejora con la atropina. Mejora cuando le quitan la parte inflamatoria. Esta subfusión es la que cierra el ángulo. El glaucoma traumático, también lo tenemos, la diálisis angular se ve perfectamente con la gonoscopía y también
con el VM. La catarata traumática, y hemos hablado de ella, también se ve. Y el FAP anafiláctico, nos damos cuenta perfecta del transporte de todas esas proteínas intracristalinianas hacia la cámara anterior, siendo reconocidas como extrañas por el cuerpo. Ahora que hay una epidemia de abastinitis, hay también quien no la sabe poner y rompe la cápsula posterior, y nos da un FAP anafiláctico que examinamos la cámara anterior, la cápsula anterior y no hay nada. Y hacemos una ecografía y vemos, o un UM, y vemos la ruptura de la cápsula por la mala leche de la aguja. También nos sirve el UVM en el post-cirugía de glaucoma para ver el bloqueo pupilar. Miren cómo cambia el mismo paciente antes y después del tratamiento. Miren cómo cambió. O para saber dónde va a ser la iridotomía, porque a veces con el plató podemos pegar al cuerpo ciliar, sangra y duele. ¿No? Y también para ver si hay iridotomías patentes, aunque con la lámpara Endura se hace muy bien. La iridotomía que no penetró se ve muy claramente en este caso con el VM. Y la iridoplastía tiene una gran ventaja, que este cambio de 0,35 a 0,49 es suficiente hidrodinámicamente para que este ángulo fluya. La iridoplastía pues consiste en quitar todo ese tejido, dejar ese ángulo así por haber retirado este tejido por quemadura con el láser de argón en este caso, cuando el ángulo era de esta manera. Ahora, podemos ver si la trae funciona, si no funciona, cómo está la ampolla. Sí, por supuesto. Las revisiones de Simmons ya no las hacemos. Y los spray shunts, que pensaba que se me había ido el fondo, no, está mal metido, y algunos otros dispositivos. También para ver el ICL y la iridotomía, sus relaciones, las válvulas para ver si están bien puestas, retroviridianos o preiridianos para ver el ostium, para la viscocanalostomía, para el control de ella en el tiempo y para ver cómo va en el día 13, o para ver si hay una sobrefiltración que a veces sucede. También en alteraciones congénitas, ya para terminar, las digerencias del segmento anterior, como el Axenfeld-Rieger, por el embrotoxon, esto visto con el 50 MHz, como el síndrome de Peters completo, con todo lo que tiene él, también se ve perfecto en los niños, todas estas cursan con glaucoma. El síndrome iridocorneal, también, todas ellas cursan con glaucoma. La aniridia, el Axenfeld-Rieger nuevamente. La famosa membrana de Barkan, que creen que no existe. Sí, sí existe, aquí está. Y se ve a veces mucho mejor que con el Bonner-Fokker. Y conclusiones para terminar. El UVM nos va a dar la visión total del segmento anterior, identifica por qué no funciona la iridotomía y por qué se puede realizar una iridoplastía, identifica la concomitancia de los diferentes procesos, dando el orden de importancia, define el papel del cristalino en el cierre angular, y en pacientes con cierre facomórfico, con cristalinos transparentes, nos da la indicación de la ensectomía. Entonces, lo que tenemos es claro, el UVM proporciona imágenes en tiempo real del ángulo del segmento anterior, y los descriptores biométricos estándar, como el espolón escleral, nos dan nos permiten hacer un enfoque cuantitativo al diagnóstico y tratamiento. Muchísimas gracias. Doctor Barriga, ¿me escucha? Sí. Sí, esa fue la presentación del doctor Mario de la Torre. Nuevamente, repito que mandó sus disculpas por no poder acompañarnos, pero por suerte igual tuvimos la dicha de escucharlo, ¿no? Y seguir aprendiendo. No sé si tiene algún comentario, Doc, sobre la clase. No, mira, tal vez si hubieran preguntas en el auditorio, tomar nota en el chat de las preguntas que hayan y se las hacemos llegar al doctor de la Torre. Sí. Para los que hayan, como hay tiempo todavía, para los que hayan llegado tarde, puedes poner el video nuevamente y con eso terminamos, ¿no? Nuevamente coloco el video, Doc. Sí, claro. Hay tiempo hay, algunos llegaron tarde. Ya. Y, más bien, ¿qué tenemos para mañana? Para mañana, doctores, nos acompaña la doctora Patricia Vargas. El tema es aspectos clínicos y análisis del nervio óptico. Ya, perfecto. Entonces vuelvo a colocar el video. Con el video y ya las preguntas quedan registradas para ver si se las podemos hacer llegar al doctor Mario de la Torre y hacemos alguna reunión para contestarlas, pues. Ya,
Ya otro. Entonces vuelvo a pasar el video para quienes no lo lograron ver completo. De acuerdo. Ok. Microscopía en glaucoma, es decir, el VM en glaucoma. Presento mi declaración de intereses antes de la charla y vamos a hablar desde el principio que la gonioscopía en el estudio de ángulo sigue siendo el gold estándar, pero el VM, la ultrabiomicroscopía, es una excelente nueva herramienta. Y no le tengan miedo, porque al igual que la gonioscopía, es un método de contacto. Entonces, mucha gente cree que no se cree, que no tiene contacto, etc. Vamos a ver ahora que VM ve un poco más allá de lo que los medios ópticos ven. Nos va a servir para el estudio en vivo del ángulo, la cámara anterior y las estructuras adyacentes. Y es especialmente útil en los glaucomas, donde tienen una etiología con componente estructural, especialmente de la cámara anterior, muy especialmente en los ángulos estrechos o riesgo de cierre angular. En el glaucoma primario de ángulo abierto y los otros de ángulo que también es abierto sin ser el primario, no es muy útil. Simplemente aquí estamos viendo lo adecuado, lo normal. Pero en glaucomas secundarios de ángulo estrecho y en los congénitos es donde está su mayor utilidad. Gracias a Dios ya no necesitamos tener la máscara de Baum, la original de la técnica para hacer la inmersión. Tenemos el Clear Scan, como vamos a ver en la práctica, y tenemos también la copa escleral para el examen de inmersión. Esto lo vamos a ver claramente en la práctica. El examen con copa es muy sencillo. Se pone la copa fácilmente y lo vamos viendo claramente. Y el paciente tiene una amplia zona, ponemos agua de beber, esto también lo vamos a ver en la práctica, y ponemos en directo el transductor. Y el transductor va a darnos una imagen en tiempo real de la cámara anterior, del iris, de los ángulos, del cuerpo ciliar, lo que el OCT no hace. Por detrás, el cristalino hasta su cápsula posterior, las relaciones de la pars plana, etc. O sea, ve mucho más de aquello que habitualmente lo tenemos en un OCT. La resolución que tenemos con las ondas de 50 MHz es extraordinaria y la de 20 MHz tiene mayor profundidad, pero no tiene tanta resolución como la de 50 MHz. Entonces, ¿qué hace el VM en glaucoma? Identificar el riesgo de glaucoma por cierre angular, ya sea primario o secundario, y nos da una información completa, cualitativa y cuantitativa de la cámara anterior. Entonces, en el equipo vamos a ver dos líneas verdes, eso nos dice que es el foco, y es ahí donde tenemos que ver la estructura que queremos examinar. En este caso, si estamos viendo los ángulos, estamos viendo el cuerpo ciliar, la zónula, etc., tenemos que situar esto de esta manera. Miren, si yo paso por esa zona y las tengo en ese foco, sale exactamente. Se pierde un poco la córnea, se pierde, pero si caemos con la córnea ahí la veremos en gran resolución. Entonces se trata de ir manejando de acuerdo a la profundidad el foco. Miren, ahí cayó la córnea en el centro y se ve excelentemente bien. ¿Qué cosa tenemos que ver para el estudio del ángulo? Obviamente el trabéculo. ¿Cómo vemos el trabéculo? Conociendo el espolón escleral. El espolón escleral lo definimos así. Es una línea que separa esa parte blanca, que es la esclera, que es la parte oscura grisácea, que es el cuerpo ciliar. Y donde esa línea toca la cámara anterior, ese es el espolón escleral. 500 micras por delante de él va a estar el trabéculo. Por lo tanto, el ángulo gira a partir, o la determinación del ángulo en el VM gira en la exacta determinación del espolón escleral. Y de ahí, tanto la medida del ángulo en grados, tanto la distancia de apertura angular, ¿qué nos va a decir? Es una herramienta que colocamos un punto, como en este caso del espolón escleral, va de frente y automáticamente a las 500 micras o 700 micras, que es donde está el trabéculo, lanza una línea y nos da la separación de este trabéculo del iris, que es en realidad el que produce el cierre. Entonces ya tenemos una medida exacta por Pauli. Podemos ver la córnea, la conjuntiva, la esclera del cuerpo ciliar,
la unión córneo-escleral, las fibras sonulares, ciliocapsulares, orbículos ciliares, nos podemos ir hasta pars plana, y el espolón escleral es quizá lo más importante para ver nosotros en ángulo. La cámara anterior son importantísimas para ver las medidas. La cámara anterior es de 3.3, va desde el endotelio hasta la cápsula anterior. El cristalino, de cápsula a cápsula, lo normal según la edad. En jóvenes 3.5, podemos llegar hasta 4, 4.50. Y los ángulos, si les gustan, el ángulo de 40 grados lo podemos medir. Es importante correlacionar todas esas medidas. Y lo más importante es que no solamente vemos estáticos, vemos dinámicos. Podemos hacer el ángulo es ocluible o no, una prueba de reacción a la luz, cosa que no podemos hacer muy claramente con un gonioscopio, y nosotros podemos determinar, miren, al estímulo, acá no hay luz, ponemos el estímulo luminoso y vemos cómo se comporta ese ángulo con la luz. Y lo contrario también. ¿Cuál es el principal motivo de interconsulta para UVM en mi práctica diaria? El 27% de determinación del cierre regular, la iridotomía que no funciona, 14%, mujer mayor de 40 años hipermétrope con ángulo estrecho, descarte de cierre regular facomórfico un 10%, 11%, descarte iris plató casi lo mismo, y otras que pueden ser opacidades, pupila, etc. El ángulo estrecho y cierre regular es el sitio donde el UVM se destaca. Los ángulos cerrados o estrechos son una de las causas más frecuentes de glaucoma, con dependencia étnica, los aborígenes inuí, nuestros habitantes de la selva, la raza mestiza, y del sudeste del Asia. Y el cuadro clínico del cierre angular o ángulos estrechos va desde el glaucoma por cierre angular agudo, que es la anatomía patológica del asunto, hasta el cierre angular crónico asintomático, que el paciente no se da cuenta porque está en oscuridad. Entonces, el cierre de ángulo se define con la posición del iris periférico sobre la malla trabecular. Miren, acá por un típico bloqueo pupilar, y fíjense cómo se ve que esto está cerrado, y ahí funciona la iridotomía. Entonces el UVM nos sirve para ver las tareas adecuadas. ¿Qué mecanismos están presentes? ¿Cuál es el mecanismo predominante? ¿Cuál es la causa secundaria? Y si hay una causa terciaria, y mucho cuidado, nada viene solo. Hay una gran combinación de ellas y hay que saber cuál es el más importante de todos. El cierre angular. ¡Qué miedo! Porque este es un villano. Un villano de los malos. Miren acá, este ojo debe estar ciego. Mucho cuidado con él. Hay que evitarlo. Para el cierre angular hay dos mecanismos. El póstero anterior y el antero posterior, que no es muy referido en los libros. El póstero anterior, la mayor fuerza viene de atrás hacia adelante. ¿Y qué tenemos? Los quistes. Miren este quiste, por ejemplo. El crecimiento de este quiste ha sido rápidamente un cierre angular. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos, por ejemplo, este es los quistes, este es el papá de todos los quistes. Acá hay un cierre del ángulo más desplazamiento del cristalino hacia el otro lado y cierre por desplazamiento el lado contrario. Cierre angular también se puede dar por perlas de Elsnig, que van levantando, o por un anillo de Sommering, que van levantando el iris y lo cierran, o por un cierre facomórfico, o por una catarata nuclear, o un tumor. Así que no todo es por delante del iris, es por detrás del iris y es donde el UVM hace exacta medida. También tenemos tumores que desplazan la catarata y cierran el ángulo contralateral, y esto puede ser no visto si es que nos quedamos con el OCT solo en el iris. El mecanismo antero-posterior es menos conocido, pero se da. Por ejemplo, fíjense este quiste en un niño que está cerrando el ángulo completamente por la fuerza de su contenido. O esta degeneración lipoidea corneal, que ha deformado inclusive el contorno del iris por su acumulación en la córnea. Son fuerzas que vienen de adelante hacia atrás. Este edema de córnea que cierra totalmente el ángulo también es ejemplo de lo mismo. O esto que es un crimen, el implante iridiano cosmético, que por querer cambiarse los ojos, por el color de los ojos, impactan en el ángulo haciendo un glaucoma por cierre angular. Esto, hasta las membranas inflamatorias, también tienen la posibilidad de cerrar el ángulo, como en este caso. Lo más común, aparentemente, es el bloqueo pupilar, pero no es todos los casos. Parece ser que el plató es mucho más frecuente, pero vamos a ver. El bloqueo pupilar implica un cierto grado de convexidad del iris,
resistencia en la interfase irido-lenticular, puede ser primario, fáquico, inverso, lo vamos a ver ahora. Esta es la fuerza que se imprime del líquido que está por detrás del iris, y esa curva cierra el ángulo. Ahí funciona la iridotomía. Y acá hay una convergencia de dos cosas: un cristalino grande adelantado en la cámara anterior y un bloqueo pupilar. ¿Qué hacer? Primero la iridotomía, después retirar el cristalino si es que no abrió el ángulo. Entonces, fíjense, aquí ya hay bloqueo pupilar fáquico, pero con cierre angular total y seclusión pupilar. Eso es un caso de una catástrofe. Acá es el bloqueo pupilar fáquico directo, el cristalino se adelantó y se fue hacia adelante. Y aquí, miren, el plató no es un villano. Acá el plató salvó del cierre angular. Este cristalino se ha desplazado tremendamente hacia adelante, pero el ángulo no se ha cerrado porque la inserción del iris es muy anterior en el cuerpo ciliar y nos deja este espacio de filtración. Obviamente no hay forma de verlo con gonadopía. Hay bloqueo pupilar fáquico y atalamia a pesar de una iridectomía o sin ella. Y eso es porque muchas veces la mala dirección, pero no la mala dirección al vitrio, la mala dirección por detrás del cristalino. Hay el inverso, el glaucoma pigmentario, que la presión en esta cámara es mayor que la cámara por detrás del iris. Esto rosa, y se ve perfectamente como rosa, con la zónula, y ese pigmento se desplaza hacia el ángulo, y toda esta zona que ha rosado se queda sin sustentación y se curva inversamente. Entonces hay que ver, en este caso, el bloqueo pupilar inverso. El lente está muy por debajo de la línea de los exploradores esclerales y en los iris también. Entonces hay que saberlo diferenciar. Hay bloqueo pupilar por un pseudofaco. Este se fue hacia adelante y bloqueó y cerró el ángulo. Hay bloqueo pupilar no solamente por el mismo pseudofaco, por las ápticas de él que están cerrando el ángulo, en este caso, de una manera mecánica. Hay también el cierre por ICL cuando no han hecho adecuadamente los cálculos. Fíjense cómo se cierra ese ángulo por el excesivo volt del ICL sobre el cristalino. Si no conocían la hialoides anterior, se las presento. Es el bloqueo pupilar afáquico, que es claramente el iris pegado a la hialoides anterior. Por iris, por vítreo metido dentro de la cámara anterior, la fuerza hidráulica del vítreo hace que se cierren los ángulos con un cristalino luxado. Es increíble. O también por aceite de silicón nos podemos estar viendo el mismo caso. Hay condiciones asociadas también al bloqueo pupilar que aparentemente es lo más frecuente. El glaucoma facomórfico es aquella que consiste en una cámara estrecha, con un perfil de iris con contacto con el cristalino anteriorizado y el cierre del ángulo a partir de eso. Un cristalino grande, muy grande, intumescente, casi de 5 a 6 milímetros, y cuidado, con bolsas intracristalinianas que están esperando llegar al quirófano para hacernos una banderita argentina. No lleguemos a esto lo podemos evitar. Operar esta catarata es un trauma. Es mejor adelantarse. Miren, acá es un bloqueo facomórfico, el cristalino se adelantó tanto que cerró el ángulo y acá se ve la queratitis estriada por la presión. Entonces, meterse con un cristalino así, de ese tamaño, es como estar pescando y darse cuenta que abajo tienes una orca que te puede comer en cualquier lado, un cristalino inmenso que te va a hacer la vida imposible. No esperemos tanto para operar los facomórficos. Yo creo que es la indicación más útil del VM. ¿Por qué? Porque medimos el volt de espolón escleral a espolón escleral, la línea que va a la cápsula anterior, y del espolón escleral al endotelio. Si este es más de un tercio que este, es facomórfico. Y aquí la idiotomía no funciona, la idioplastía no funciona. Aquí funciona retirar el cristalino. Acá hay combinaciones, un bloqueo pupilar, miren acá las curvaturas, asociado a un cristalino adelantado, un mecanismo facomórfico. Es un cristalino, entre comillas, grande, puede ser de tamaño normal, pero grande para esa cámara, un hipermétrope, con el bloqueo pupilar, que lo vemos claramente. Miren, esos casos se operan, y no hay que esperar que sea una catarata. Miren, en este caso se hace la cirugía, aquí el ángulo está cerrado, y cuando ustedes, este es una hipermétrope muy alta, retiran el cristalino y ponen el lente que mide 1 milímetro,
los ángulos se abren y ya no existe ese riesgo y además le corregiste la refracción al paciente. Y la línea indiferente, que no cambia, siempre estable, es la de espolón escleral. Miren el retroceso del pseudofasco en relación al cristal. Y la cámara anterior que se abrió y el ángulo que se abrió. Otra cosa es la configuración del iris plató o el síndrome de iris plató. El síndrome es una cámara central profunda, el perfil del iris es plano, la raíz es angulada, hay una inserción en el cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar está adelantado y hay colapso del surco, es un plató completo. Y aunque le hagas iridotomía, no va a funcionar, porque acá no hay presión por detrás, el cierre es por otra cosa. Y el cierre lo determina la inserción del iris en el cuerpo ciliar. El síndrome es los mismos ojos con esa configuración que pueden producir cierre angular aún con la iridectomía o iridotomía abierta, y el síndrome es completo cuando el cierre angular es total, y eso es un episodio muy grave. Hay que examinar el plató siempre a la oscuridad y a la luz, porque la luz puede estar abierto, pero la oscuridad puede cerrarse y es importante para saber qué tenemos que hacer. Esto ya es un síndrome con sinequia, con cierre angular. Atención, todo ángulo estrecho siempre considerar la posibilidad de iris plató. Si se asocia a bloqueo pupilar, justifica eventualmente la iridotomía YAC. Si solo hay iris plató, la iridotomía es ineficaz. Tiene que hacerse iridoplastía láser argón y control VM post-tratamiento. El glaucoma maligno es una cosa pues increíble, es una cosa que la hipótesis de Schaffer me decía que el acuoso se desvía al vítreo detrás de él, a su lado, estancado, lo desplaza, lo adelanta. No hay comunicación entre la cámara anterior y la bursa prerretinal. La especulación de grande es el engrosamiento y menor permeabilidad de la hialosis anterior. Esa era mucho más creíble. ¿Qué? ¿Va a pasar el líquido hasta acá atrás? ¿Esto es acuoso? Mentira, eso no es así. ¿Qué hemos visto? ¿Por qué? Les recuerdo que el sitio más cercano y más fuerte de la unión del vítreo es en la base del vítreo. En una hemorragia, si hubiera comunicación, esto estaría encharcado con sangre. No, se queda un poquito más atrás, hasta la paz plana. Y que los cirujanos de vítreo nos digan cómo sufren para pelar la base del vítreo. ¿Qué hemos visto en el glaucoma maligno? Que fusiones generadas por hipotonía, inducidos por sobrefiltración, luego de trauma, otras cosas, el ángulo se cierra, rota, una mínima rotación del cuerpo ciliar, porque acá hay una subfusión, es la que cierra el ángulo. Por eso, mejora con la atropina. Mejora cuando le quitan la parte inflamatoria. Esta subfusión es la que cierra el ángulo. El glaucoma traumático también lo tenemos. La diálisis angular se ve perfectamente con la gonoscopía y también con el VM. La catarata traumática, y hemos hablado de ella, también se ve. Y el faco anafiláctico, nos damos cuenta perfecta del transporte de todas esas proteínas intracristalinianas hacia la cámara anterior, siendo reconocidas como extrañas por el cuerpo. Ahora que hay una epidemia de avastinitis, hay también quien no la sabe poner y rompe la cápsula posterior. Y nos da un faco anafiláctico que examinamos la cápsula anterior y no hay nada. Y hacemos una ecografía y vemos, o un VM, y vemos la ruptura de la cápsula por la mala leche de la aguja. También nos sirve el VM en el post-cirugía de glaucoma para ver el bloqueo pupilar. Miren cómo cambia el mismo paciente antes y después del tratamiento. Miren cómo cambió. O para saber dónde va a salir la iridotomía, porque a veces con el plató podemos pegar al cuerpo ciliar, sangra y duele. Y también para ver si hay iridotomías patentes, aunque con la lámpara Endura se hace muy bien. La iridotomía que no penetró se ve muy claramente en este caso con el VM. Y la iridoplastía tiene una gran ventaja, que este cambio de 0,35 a 0,49 es suficiente hidrodinámicamente para que este ángulo fluya. La iridoplastía pues consiste en quitar todo ese tejido, dejar ese ángulo así por haber retirado este tejido por quemadura con el láser de argón en este caso, cuando el ángulo era de esta manera. Ahora, podemos ver si la trave funciona, si no funciona, cómo está la ampolla. Sí, por supuesto. Las revisiones de Simmons ya no las hacemos. Y los expressions que pensaba que se me había ido el fondo, no, está mal metido, y algunos otros dispositivos. También para ver el ICL y la iridotomía, sus relaciones, las válvulas para ver si están bien puestas, retroviridianos o preiridianos para ver el ostium,
para la viscocanalostomía, para el control de ella en el tiempo y para ver cómo va en el día 13 o para ver si es una sobrefiltración que a veces sucede. También en alteraciones congénitas, ya para terminar, las digeresias del segmento anterior, como el Axenfeld-Rieger, por el embrotoxon, esto visto con el 50 MHz, como el síndrome de Peters completo, con todo lo que tiene él, también se ve perfecto en los niños, todas estas cursan con glaucoma. El síndrome iridocorneal, también, todas ellas cursan con glaucoma. La aniridia, el Axenfeld-Rieger nuevamente, la famosa membrana de Barkan, que creen que no existe, sí, sí existe, aquí está, y se ve a veces mucho mejor que con el enfoque. Y conclusiones para terminar. El UVM nos va a dar la visión total del segmento anterior, identifica por qué no funciona la iridotomía y por qué se puede realizar una iridoplastía, identifica la concomitancia de los diferentes procesos, dando el orden de importancia, define el papel del cristalino en el cierre angular, y en pacientes con cierre facomórfico, con cristalinos transparentes, nos da la indicación de la ensectomía. Entonces, lo que tenemos es claro, el UVM proporciona imágenes en tiempo real del ángulo del segmento anterior, y los descriptores biométricos estándar, como el espolón escleral, nos dan nos permiten hacer un enfoque cuantitativo al diagnóstico y tratamiento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recordar que mañana siguen las clases, evaluación del nervio óptico con la doctora Patricia Vargas. Si no hubiera nada más, damos por concluida la clase. Gracias, buenos días. Gracias, Hola, doctor Willy, gracias, doctor Wilito, al doctor Marito. Sí, había varias preguntas, pero queda para la próxima, ¿no? Comparando, por ejemplo, con topografía lo de los ángulos, ver en aniridia en qué momento, si tú le haces el seguimiento desde pequeñito y después en el futuro, 30 años después o a los 18 años, en qué momento se produce el cierre angular por esos procesos, esbozo de procesos iridianos que quedan, ¿no? O sea, ya será en alguna oportunidad cuando estemos con... Sí, vamos a contar nuevamente con la presencia del doctor, seguramente bonito, para ayudarnos con esas dudas, doctor. Esa clase es excelente. Sí, Muchísimas doctor. gracias. Gracias, doctora. Mañana nos estamos viendo entonces. Nos estamos viendo. Gracias por todo. Hola, doctora. Luego.